muy bonita porque tuvimos a los jóvenes con las mamás y tuvieron un ejercicio muy bonito donde ellos compararon el amor de Dios o la presencia de Dios con un abrazo materno, y fue una experiencia única también que pudieron disfrutar tanto los hijos como las mamás. Y luego también tuvimos a los varones que estuvimos en el Salón Jerusalén y que también estuvimos viendo nuestras responsabilidades como maridos, como esposos, como varones casados. Así es que tuvimos varones, tuvimos mujeres, tuvimos a los jóvenes, y me dicen que dentro de un par de semanas, en junio, el tercer sábado de junio, se va a llevar a cabo también una dinámica, pero ahora de jóvenes con los papás. ¿Cuántos quieren tener una dinámica con los chavos? A ver, ¿cuántos papás están aquí que quieran traer a sus chavos o sus chavos a sus papás? ¿No hay? ¿O sí hay? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes dicen yo me apunto? Para que se animen y puedan tener la enseñanza junto con los hijos. Bueno, y ya este sábado, recuerden, este sábado es la película de Atrapados, así es que no se les olvide. Así que vamos a abrir la Biblia. Hoy mujeres, tomen nota porque vamos a hablar asuntos de varones, pero es importante que lo veamos como parte de esta serie y no crean que nos estamos brincando a las mujeres, porque las mujeres después van a tener también su congreso y también lo vamos a concluir aquí mismo en el santuario con el tema que corresponde a las mujeres. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo nos creó el Señor? Señor, hoy venimos delante de ti y abrimos la Biblia con temor y temblor para que tú hables a nuestros corazones y nos prepares, nos capacites, nos enseñes, nos ministres y podamos juntos recibir tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues Dios quiere que nosotros como varones también nos preparemos para ser buenos esposos. A ver, varones, tomen nota: para ser un buen marido, para ser un buen esposo, tú tienes que desarrollar unas cuantas cosas, como ser un buen amigo, tienes que aprender a ser un buen compañero, un buen amante, un buen padre, un buen maestro, un buen chofer, un buen chef, un buen educador, un buen mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, psicólogo, terapeuta, atento, atlético, caballeroso, tolerante, decidido, apasionado, cariñoso, creativo, fuerte, dulce, ambicioso, confiado, comprensivo y ganar el dinero suficiente para comprarle a tu esposa todo lo que ella quiera. Mira, las mujeres sí se emocionaron. Ahora, hoy no está Clarita conmigo para que hubiera escuchado eso, porque ella le invitaron a compartir otra iglesia, pero bueno, ya ella le tocará también dar su parte. Ahora, la creación del varón fue una señal de las más importantes y el acto más inmediato del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, porque el Señor nos creó distinto a todas las demás criaturas. Si se dan cuenta, Génesis 1 dice que cuando Dios creó desde los seres vivientes de las aguas, dijo: produzcan las aguas seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes. Y no me voy a meter en detalle en eso, pero cuando decide crear al ser humano, Dios entra en un diálogo consigo mismo, y eso nos puede llevar a pensar en la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Génesis vemos que Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza. Así es que Dios decide, no dijo produzca la tierra al ser humano, no dijo produzca la tierra al varón, sino que Dios dice: yo personalmente lo voy a crear. Así que Génesis 2:7 dice: entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió
en un ser viviente, en un ser con vida. Así que Dios decide hacer las cosas distintas cuando nos crea a nosotros. Y el primero de los seres humanos que crea es un varón. Decide crearnos a nosotros los varones conforme a nuestra imagen, conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Él. Y Él decide entonces emprender su obra a través del ser humano. ¿Y cuál fue el primero que creó? El varón, a Adán. A veces la gente se pregunta, como se hacen los filósofos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, muy sencillo. ¿Qué fue primero? El varón. ¿Qué fue primero? El varón. Ahora, al varón Dios lo crea con una cualidad especial. Porque cuando sopla en nosotros, esto es muy importante, cuando el Señor dijo, produzca la tierra seres vivientes o produzcan las aguas seres vivientes, el Señor no sopló en ellos aliento de vida. Pero cuando decide crear al ser humano, entonces sí, sopla en nosotros aliento de vida. Y eso significa que Dios une en el ser humano y en particular en el varón, el cielo y la tierra. Es decir, sopla de su espíritu en nosotros, pero nos crea, ¿con qué material nos creó? Del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Sí, señora, ese polvo que usted barre y tira a la basura, ese polvo el Señor lo utilizó para crear al ser humano. Y así como Dios es trino, el Señor puso en nosotros también una capacidad trina, es decir, Él nos dio espíritu para conectarnos con Él, para conectarnos con el cielo, nos dio alma para que nosotros podamos desarrollar voluntad, inteligencia, sentimientos, para que podamos desarrollar valores y principios, para que podamos vivir y podamos tomar decisiones y podamos disfrutar y podamos gozar y podamos ser felices. Es decir, Dios colocó en nosotros, los seres humanos, una capacidad extraordinaria a través del alma. Pero también conectó el espíritu y el alma a nuestro cuerpo. Así que en nuestro cuerpo nosotros podemos sentir. Y la experiencia que ayer tuvieron los chicos con las mamás, ¿qué se puede comparar con el amor de Dios? Pues el abrazo de una madre. Sí, es una experiencia espiritual, pero el abrazo lo experimentamos a nivel físico. Y entonces eso toca nuestro ser. Y nuestros 5 sentidos funcionan a través de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo se conectan con el alma. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones basados en lo que vemos, en lo que escuchamos, o en lo que sentimos, o en lo que olemos. Incluso hasta en lo que probamos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú decides si quieres disfrutar algo, si quieres pedir algo cuando te ofrecen un platillo, de acuerdo a lo que tu memoria gustativa tiene. Así que Dios nos creó de una manera extraordinaria. Pero lo más importante es recordar que tú y yo fuimos hechos a la imagen ¿de quién? A la imagen de Dios. ¿Cómo podemos definir esa imagen de Dios en nosotros? Bueno, primero en la naturaleza y en la constitución, como ya dije, trina, espíritu, alma y cuerpo. Así como Él es Padre, Hijo y Espíritu, y a nosotros nos da esa misma facultad. Pero en segundo lugar, porque nos dio autoridad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, también añadió algo, y señoree, es decir, y que tenga dominio y que tenga autoridad. ¿Y sobre qué cosas le dio autoridad el Señor al ser humano? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Digo que el ser humano iba a tener dominio sobre toda la creación. Y eso incluye las estrellas. Quizás el ser humano tardó en desarrollar el conocimiento para poder llegar hasta a lugares fuera de nuestro espacio sideral y llegar a sitios donde quizás nunca
se hubiera imaginado los seres humanos que vivieron hace siglos en el planeta Tierra. Pero hoy vemos que continuamente se están lanzando naves espaciales con el propósito de investigar qué hay más allá de la Tierra, qué hay más allá del sistema solar, qué hay más allá. No es que el ser humano hoy esté superando a Dios, es que desde Génesis 1 Dios así lo diseñó. Que nosotros nos hayamos tardado como raza humana, ese es otro tema, pero que Dios así nos diseñó, así lo hizo. Pero luego viene un tercer aspecto en el cual tú y yo tenemos que identificarnos como la imagen y semejanza de Dios, en la pureza y en la santidad. ¿En qué nos tenemos que identificar? En la pureza y en la santidad. Porque dice la Escritura que sin santidad, ¿qué? ¿Por qué razón? Porque Dios es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Y si tú y yo queremos tener acceso a su presencia, tú y yo tenemos que permanecer ¿en qué? En santidad. Efesios 4:24, fíjate lo que dice: y revístanse de la nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? La que Cristo Jesús vino a proveernos, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que tú y yo ahora tenemos que desarrollar esas virtudes. Y cuando pensamos en el varón, entonces cada uno de nosotros como varones tenemos que procurar ponernos como meta desarrollar esas características, porque como varones reflejamos la imagen y semejanza de Dios en la medida que tú y yo también caminamos en pureza y santidad. Así que mujer, voltea con tu esposo y dile: camina en santidad, camina en santidad. Así que si te das cuenta, el ser humano, hoy voy a hablar en particular los varones, a diferencia de todo el resto de la creación, los seres humanos somos las únicas criaturas de Dios que hablamos de valores y de principios que rigen la vida. Un perrito puede ser muy leal, muy fiel, pero un perrito no desarrolla o no te habla de principios y de valores. Así que puede ser que una persona decida no vivir conforme a esos principios y valores, pero en el fondo cree en ellos. Ahora que están las campañas electorales, quizás por ser una congregación grande, hemos recibido candidatos de todos los partidos políticos, todos. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que todos cuando se presentan te dicen: yo soy una persona de principios y de valores. Y yo le digo: ¿y qué hace entonces en un partido antiprincipios y antivalores? Me dicen: bueno, es que mire que nosotros los políticos que necesitamos. Pero a lo que me refiero es, no importa que no crean en ellos, saben de la importancia de ellos. Y por eso es que todos los seres humanos, todos dicen tener principios o tener valores. Incluso al más desalmado de los delincuentes que podamos encontrar en una prisión de alta seguridad en México o en cualquier parte del mundo, va a decir que tiene sus principios y que tiene sus valores. En Colosenses 3:10, fíjense lo que dice Colosenses 3:10: y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Quizás muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, aunque habláramos de principios y valores, no los teníamos. Porque ¿quién es el que viene a poner en nosotros esos principios y esos valores de santidad? El Señor. Por eso Él viene a revestirnos. Antes no los teníamos, espiritualmente estábamos desnudos, pero Dios nos creó con ese propósito. Ahora, el ser humano, el hombre, en la Biblia, entendemos, fue creado varón y mujer. Así nos creó Dios. Él hace un distingo de 2 sexos, no 3, no 4, no 10, no 20, no 132, no 256, como dice la Organización de las Naciones Unidas. Solamente Dios creó 2 sexos. ¿Cuáles son?
varón y mujer. Así que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, dice que creó varón y hembra, varón y mujer, según la traducción de la Biblia que estamos leyendo, y ambos, varón y mujer, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Curiosamente, del resto de las criaturas, es decir, si tú piensas en los patos, en las gallinas, en los toros y las vacas, los caballos, las jirafas, los rinocerontes, los perritos, los gatos, las lagartijas, las lombrices, no importa de qué animal pienses, Dios hizo muchas parejas. Pero cuando creó al ser humano, ¿cuántas parejas hizo? Una sola. Un varón y una mujer. Y eso es tan claro que el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, fíjate lo que él dijo cuando le preguntaron respecto al divorcio. Jesús le respondió, ¿acaso no han leído que al principio, ¿cuándo se refirió el Señor? Al principio el Creador, hombre y mujer los creó. Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Qué interesante. Ahora, desde el principio, Dios le coloca la responsabilidad al varón, y aquí varones, por eso hay que ver la identidad como varones, que cuando tú te cases, tú tienes que despedirte de ¿quién? ¿De quién? De papá y mamá. Es decir, ya no puedes vivir con ellos, ya no puedes estar bajo su cobertura, ya no puedes depender económicamente de ellos. Ya se acabó la relación. Ya no te puedes decir, voy a llevar a vivir a mi mamá o a mi papá a mi casa. No. ¿Qué dijo Dios? ¿Dejará a quién? Ay, hermano, es que mi mamá me dijo, acuérdate que conociste mamá antes que esposa. Pues ni modo, ¿va? Le tendrás que decir, mamita, te quiero mucho, pero ¿qué crees? Que conocí una chica a la que quiero más. Yo creo que va a sentir feo, sí, pero es la ley de la vida. Así lo diseñó Dios. ¿Quién lo diseñó? No lo diseñé yo, ¿lo diseñó quién? Dios. Por eso es que las parejas tienen problemas, porque no saben vivir de acuerdo a lo que Dios hizo. Ahora, Dios concedió al hombre, al varón, después de crearle el dominio de todas las cosas. Y curiosamente le dice, tú vas a gobernar sobre todo. Y ni siquiera Dios le dijo, te presento una jirafa o un orangután o te traje un perrito para que te haga compañía. El Señor le dio la creación y le dijo, tú ponle nombre. Y como te lo quieras llamar, así se llamará. Así que Dios, siendo el creador, no patentó la creación diciendo, se va a llamar como yo quiera, sino que le dijo al hombre, te doy la autoridad para que tú le pongas el nombre que tú quieras. Pero ojo, porque también le dio autoridad sobre sí mismo. Por eso le da un orden de vida. Y tú tienes que decidir el día que vas a emprender una familia, tienes que romper los vínculos con tu familia anterior. Y Dios crea en el ser humano una situación muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja, porque el ser humano es la única criatura que cuando nace depende 100% de la mamá. Y quiero referirme a la mamá porque la mamá en el modelo de Dios es la que amamanta al bebé, la que lo cuida. Yo sé que hoy en día las parejas se pueden poner de acuerdo, que se le dan biberón, que si esto y lo otro y aquello. Está bien. Pero el ser humano, tú no lo puedes dejar en su canasta o en su cuna y le dices, ahí te dejo junto $1,000,000 y a ver cómo le haces para sobrevivir el resto de tu vida. Se moriría el bebé. Los animales cuando nacen, si están en el agua nadan, si son aves vuelan, si son bestias o cualquier otro tipo de animalito camina. A lo mejor en 2 meses ya alcanzan su autonomía y puede separar a los cachorritos de la mamá. Pero el ser humano
pasan años en donde tenemos que estar bajo el cuidado paterno-materno. Y casi yo diría más en un 80-90% de la mamá. Pero al ser humano es al único que le dice, pero el día que te cases y empieces tu propio matrimonio y empieces tu propia familia, entonces tienes que tomar una decisión. Y eso es una autogobernanza. Tienes que decidir gobernar sobre ti y decirle, papá, mamá, me voy. Hasta aquí llegué, y empezar un nuevo ciclo en tu vida. Así que Dios decidió darle honor al hombre. Dios decidió darle autoridad. Ahora, ¿por qué Dios decidió crear primero al varón? Y repito, las mujeres van a tener su tiempo porque van a tener hasta su congreso y van a tener sus enseñanzas de ello. Pero hoy tengo que ver la identidad del varón, porque así está escrito en la Biblia. ¿Por qué Dios decidió crear al varón? Bueno, y el otro día en diálogos con el pastor, una persona me preguntaba si Dios era mujer, porque lo vio en un video de YouTube o no sé de dónde. Entre paréntesis, tenga cuidado de lo que ve y lo que escucha, porque luego hay cada cosa. A ver, iglesia de Calacoya e iglesia que nos está viendo por las redes sociales. ¿Dios cómo se identifica? ¿Como varón o como mujer? Como varón. Como varón. En Éxodo 15:3, para los que tengan duda, y esto no es machismo, no es tener a la mujer bajo los pies. No. Dice Éxodo 15:3, Jehová es, ¿qué cosa es Jehová? A ver, pónganme la cita, ayúdenme en el, ándale. Jehová, ¿qué cosa es Jehová? ¿Es qué? Varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Se dan cuenta que cuando Dios se presenta quizás de la manera más, ¿cómo podríamos decir? Más fuerte que pudiera pensar en la característica de un varón? No se dice Jehová es un varón médico, no dice Jehová es un varón pastor, no dice Jehová es un varón artista, que todo eso podría ser Dios. Todo eso podría ser Dios. Si no, pregúntenle a la gente que tuvo el privilegio de ver esta semana con la tormenta solar, auroras boreales en diferentes ciudades, incluyendo México. Si Dios no pintó óleos de arte para que la gente los admirara. Pero Dios no se presentó así. Dios se presenta quizás de la manera más fuerte que puede representar un varón. ¿Como varón de qué? De guerra, como un guerrero. Y eso nos habla entonces de esas características que Él tiene. Y no es que Dios tenga algo en contra de la mujer, porque Dios es el primero que defiende a la mujer. Y cuando creó a la mujer, fíjense, imagínense ustedes la escena. Dios crea al varón y con sus manos le está dando forma a un muñeco del polvo de la tierra. Yo no sé si igual que Jesús escupió sobre la tierra y fue creando, o tomó agüita y le echó, hizo un muñeco. ¿Por qué los hombres somos feos? Pero Dios así lo hizo. A los varones nos creó feos. ¿Y cómo creó a la mujer? Varones, ¿están de acuerdo conmigo que Dios creó a la mujer hermosa? Y además la hizo delicada, femenina, con la capacidad de formar vida dentro de sí misma. Dios creó a la mujer con un sexto sentido. Dios la hizo de una manera especial. ¿Y por qué a los varones nos creó como nos creó? ¿Por qué? Así que Dios no es machista, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es más, dice, refiriéndose a Jesús, que en el libro de Isaías, en una palabra profética, que Él no iba a tener atractivo físico. Jesús no vino a ser quien fue como hombre en la tierra
porque fuera muy guapo y la gente lo siguiera por su hermosura física, porque así está escrito. Yo no sé cómo podamos imaginarlo, pero dice, él no, su liderazgo no radicaba en que él fuera un hombre atractivo. No, sus características eran otras. Pero cada vez que Dios se le manifestó en el Antiguo Testamento, se manifestó como varón. En Josué 5:13, dice Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio, ¿qué cosa vio? Un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora vemos a Jesucristo representado en el Antiguo Testamento, presentándose ante Josué, pero ¿cómo se presentó? Como varón. Y en Isaías 53:3, fíjate lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que Dios decide crear primeramente al varón, pero después de haber creado al varón, Dios observa al varón, y ese video de cómo sería un mundo sin varones, y que dijeron, pues sería un desastre, sería muy triste, sería todo lo que dijeron mis hermanos que estuvieron en el video. Cuando Dios crea el mundo, ya estaba creado prácticamente todo, estaba el varón, pero faltaba, ¿qué faltaba? La mujer. Y entonces Dios dijo ahí en Génesis 2:18, no es bueno ¿qué? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Así que el varón sin la mujer está incompleto, y el diseño de Dios fue hecho a propósito de esa manera. Dios hizo al hombre incompleto, o al varón incompleto, sin la esposa, sin la mujer. Repito, no es que Dios se le haya olvidado, no es un defecto, no fue un experimento, porque desde el principio el Señor, vemos en Génesis, Dios pensó en diseñar varón y mujer, pero primero creó al varón a ver qué pasaba. Ahora, varón, tu complemento no es tu mamá, tu complemento es tu esposa. ¿Se han puesto a pensar, bueno, por qué Dios no diseñó primero a la mujer y que de la mujer hubiera nacido el varón? Pero no lo hizo así. Dios creó al varón, le hace una cirugía, le quita una costilla y de ahí crea a la mujer. Y entonces la trae y le dice, este es tu complemento. Y para que no te confundas, el día que te cases tienes que dejar padre y madre. Yo sé, Adán no tenía ni padre ni madre, pero lo está poniendo como la base, el fundamento de lo que iba a ser la vida, el resto de la historia del universo, hasta que el Señor venga nuevamente por nosotros. Seguirán haciendo hijos, y esos hijos querrán casarse, y cuando se casen tendrán que buscar a su mujer, y entonces tendrán que decirle, adiós mamá, hasta aquí llegué. Así que Dios en Génesis 2:23 dice, creó a la ayuda idónea. Génesis 2:23 dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Te das cuenta entonces que Dios no creó a la mujer y luego le creó un hijo para que hubiera el vínculo madre-hijo, sino que Dios creó al varón y del varón creó a la esposa para que hubiera el vínculo marido y mujer? ¿Cómo la lógica de Dios siempre es tan perfecta y lo que Dios crea no tiene defectos? Porque Dios creó al varón y a la mujer para complementarnos y ser uno con Él. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Por eso, fíjate, ¿quién se llamaba Adán? ¿Quién se llamaba Adán? Originalmente el varón, y después Dios, ¿a quién le llamó Adán? A los dos. Históricamente,
De ahí viene lo que se han puesto en práctica en todas las culturas cristianas y no cristianas, bíblicas y no bíblicas, que cuando se casa una pareja, la mujer adopta el apellido ¿de quién? Del varón. Si tú me dices, ¿y eso quién lo inventó? Pues allí está en la Biblia. ¿Cómo lo expresa el Nuevo Testamento? 1 Corintios 11, 11 y 12 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Así que Dios nos creó para ser complementarios. Nacimos hombres del sexo masculino, pero ahora a nosotros, todos los hombres del sexo masculino, nos corresponde convertirnos en varón. Ahora, déjenme decirles algo. Es cierto, a mí me gusta mucho explorar muchas versiones de la Biblia. Me gusta la TLA, la NTV, la Reina Valera contemporánea. Hay versiones preciosas, pero hoy en particular para esta enseñanza me quedé con la Reina Valera 60 por una razón. Porque en el original sí hay un distingo entre varón y hombre. Y casi todas las traducciones omiten esa diferencia y le dan el trato simplemente de hombre. Y es interesante que el Señor nos va llevando ese proceso. Tú eres un hombre, pero tienes que convertirte en un varón de Dios, un varón que pueda reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Hombres, todos los sujetos del sexo masculino somos hombres. Varones, solamente aquel que se atreve a decir: Señor, estoy dispuesto a vivir como tú quieres que yo viva. Así que cada uno de nosotros, bíblicamente hablando, hemos de constituirnos en varones. Jeremías capítulo 30, versículo 6 nos lleva a una reflexión, porque hay varones que a veces quisieran actuar como mujeres, pero fíjate lo que dice ahí: pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. Es decir, este tema no es nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento nos está hablando que los varones o los hombres del sexo masculino tenemos determinadas características y obviamente pues tenemos que aprender a vivir conforme lo que Dios nos diseñó. Respecto a los caracteres sexuales del sexo masculino, se puede mencionar que generalmente la complexión del varón es más ruda, es más robusta que la mujer, tiene la piel más gruesa, tiene más pelo en el cuerpo y tiende más a tener calvicie. Regularmente los varones o los hombres del sexo masculino pues desarrollamos pelo en la cara. La voz de los varones, por otra parte, es más grave que la voz femenina y los varones tenemos otras características que nos definen. Y es importante mencionar que si bien hay características que acabo de mencionar que pueden faltarle a un varón, es decir, que haya un varón lampiño que no le nazca la barba ni tenga pelo en el resto del cuerpo, eso no significa que tenga un problema ni con su sexualidad ni con su salud. Simplemente son características que se van desarrollando a lo largo de la vida. Y muy a menudo encontramos también varones de corta estatura o varones muy altos, pero en general son características que Dios colocó, pero que en la diversidad Dios nos hace a todos de una manera diferente. Ahora, en lo espiritual, a partir de Deuteronomio capítulo 33, versículo 1, 33, 1, me llama la atención que Dios empieza a nombrar de una manera especial al hombre que se entrega a Dios y le llama varón. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés. ¿Y qué cosa es Moisés? Varón de Dios a los hijos de Israel. Así que Dios nos dotó con características especiales en la parte espiritual para que nosotros pudiéramos ser instrumentos de bendición. Tú, varón,
tú fuiste diseñado por Dios a su imagen y semejanza. Levanten la mano todos los varones. Tú, varón, tienes una misión: ser un instrumento de bendición. Tú tienes que ser un instrumento de bendición. Tienes que ser un instrumento de bendición para tu esposa, tienes que ser un instrumento de bendición y para tus hijos, y tienes que ser un instrumento de bendición en general en todas las áreas de tu vida. Porque el varón fuimos diseñados para hacer bendición, para hacer protección, para cuidar, para atender. En Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Fíjate lo que aquí dice, y esta es una advertencia, y quiero que notes las palabras que utiliza el texto bíblico. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, maldito ¿quién? El varón que confía en ¿quién? En el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No dice maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Maldito quién? ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, los varones, los que hemos decidido entregarle nuestra vida. ¿Y qué nos está diciendo? Tú ya me conociste, tú ya hiciste un pacto conmigo, tú ya te hiciste varón porque decidiste ser mi seguidor. Ahora no confíes en el ser humano. Y no se refiere al acto de confianza que podemos tener en nuestra esposa, en nuestros hijos, en un amigo, en el hecho de decir te confío un documento, te confío un problema que estoy teniendo, te confío mi casa. No, se está refiriendo a nuestra fe. ¿Cuántas veces la gente dice estoy seguro que el trabajo va a llegar porque mi amigo? Espérame, Dios te está diciendo no confíes en el hombre. ¿En quién tienes que confiar? En Dios. Mucha gente puede ser que confíe en una institución, en un gobernante, en un presidente, en un político que le prometió algo. Y Dios te dice no, maldito el varón que confía en el hombre. Tú no puedes darle tu fe a nadie. Tu fe solamente debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Y en el versículo 7, ahí mismo en Jeremías 17, 7 dice: bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Ahora, el varón como tal define el pacto con Dios. Ciertamente, fíjate todas las responsabilidades que Dios nos va colocando. Tú, varón, cuando decides casarte y encuentras a la mujer con la que decides compartir tu vida, vas a dejar tu casa, vas a dejar la casa paterna, materna. Tú le vas a decir a tus padres: ya no voy a vivir aquí, me voy a casar, me voy a unir a la mujer que Dios me ha dado. Y entonces el pacto de esa casa con Dios comienza con el varón. Y eso comenzó desde el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Génesis 12 del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, llama a Abraham, y quiero hacer otro distingo: no llamó a Sara, llamó a Abraham, porque Dios llama al varón para que él sea el que renuncie, el que tome la decisión y le obedezca. Así que, varón, Dios está llamándole a tu casa. Pero ¿por dónde va a empezar el llamado? ¿Por dónde va a empezar el llamado? A ver, di, varón, di: por mí. Por mí. Muchas veces los varones estamos esperando: Señor, pero es que pues mi esposa. El Señor te va a decir: no, te estoy llamando a ti, porque esa es nuestra responsabilidad delante de Él. Vamos a Génesis 17:10. Génesis 17:10.
Y dice, este es el pacto que yo hago con ustedes y ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Y nos aclara, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Quizás hoy la circuncisión podemos verla como un aspecto de salud, algo sanitario. Quizás muchos digan, yo no quiero circuncidar a mi bebé. Está bien. La circuncisión es un acto que tú haces en tu hijo pensando en la que va a ser su esposa, porque es parte de un acto sanitario. Pero el pacto en el Antiguo Testamento comienza con la circuncisión. Y Dios manda que se circuncide ¿a quién? Al varón. Entre los pueblos musulmanes radicales también hay circuncisión de la mujer. Pero Dios nunca ordenó tocar el cuerpo de la mujer. ¿A quién se le tiene que circuncidar? Al varón. Así que el pacto, el Señor lo señala, comienza con el varón. Versículo 12. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. ¿Y qué pasa si el varón no cumple con el llamado del pacto que Dios está haciendo? Versículo 4. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora quiero que veas algo. No voy a leer los textos bíblicos porque no me daría tiempo. Pero ¿tú te acuerdas cuando hubo una rebelión de Coré y todos sus seguidores? Todos eran varones. Y cuando ellos fueron castigados y se abrió la tierra y se tragó, ¿a quién se tragó? ¿Han leído esa parte? Se tragó a Coré, a sus seguidores, ¿y a quiénes más? A sus familias, a sus mujeres y a sus hijos. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? Yo sé que algunos dirán, pero qué mala onda. No. ¿Qué responsabilidad tenemos los varones? Porque si yo como varón ando mal, ¿quién va a pagar las consecuencias? Mi familia. Si yo la riego, ¿quién va a pagar las consecuencias? Mi familia. Cuando Acán, en Jueces capítulo 7, ¿se acuerdan? Acán se robó un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas más. Y cuando salió a luz el pecado, ¿quién murió? Él, su esposa y sus hijos. Varón, tú y yo tenemos un privilegio. Dios nos llama al pacto, pero varón, tú y yo tenemos un peso de responsabilidad. ¿Cuál es ese peso? Si tú fallas, toda tu casa se pierde. Así que varón, asume lo que Dios te pone. ¿Qué responsabilidades tenemos? Quiero ir a Efesios 5:22. Vamos a leer. Este es un pasaje muy bonito, muy interesante. Y ahora vamos a ver estas responsabilidades dentro de nuestra propia casa. Efesios 5:22 en adelante. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Ser en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, o un varón que ama a su esposa,
en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. ¿Qué responsabilidad tiene el varón? Alimentar y cuidar, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ahora, ¿qué significa el hecho de que varón es cabeza? No significa que el varón es macho. No significa que el varón es macho. Les platiqué en alguna ocasión que vino un matrimonio a mi oficina, se sentaron ahí enfrente de mí y la mujer me dice: hermano, pues es que tengo un problema con mi esposo, porque él siempre ha sido un macho, pero pues recién se convirtió y vio este versículo y ahora es un macho con licencia. Ya puede hacer todo lo que quiera. No, no significa que el varón por ser cabeza va a ser macho. El varón debe ser el líder espiritual de la casa, así como Cristo es el líder espiritual de la iglesia. Ahora, es diferente es decir, soy macho y aquí se hace lo que yo digo, a ser líder. Porque el líder es el primero en hacer algo. El líder es el que dice: vamos a orar. El líder es el que pone orden. El líder es el que va al frente. El líder es al que todos siguen. Y eso le da sentido a lo que acabamos de ver hace un momento. Porque si el líder lleva el camino correcto y lo van siguiendo la esposa y los hijos, ¿a dónde van la esposa y los hijos? Por el camino correcto. Pero si el líder va mal y se pierde, ¿a dónde van la esposa y los hijos? A la perdición. Yo he visto muchas familias donde la mujer es una mujer de Dios y el papá no quiere nada con Dios. Y en un 90% por lo menos, yo me doy cuenta que los hijos se inclinan ahí sí hacia lo malo del papá, y la pobre mujer sufre porque tiene al esposo y tiene a los hijos en una mala condición. Así que, varón, tú eres cabeza, pero significa que tú eres el líder, tú eres el responsable, tú eres el que va adelante. No es una posición elegir, es una asignación que Dios te ha encomendado. Te guste o no, Dios te dio esa responsabilidad al hacerte cabeza de tu familia. Repito, te guste o no. Así que los varones navegamos por un camino muy estrecho que se llama liderazgo, y tenemos una responsabilidad, porque no soy solo yo, son los que me están siguiendo. Por eso el modelo de liderazgo se tiene que basar en lo que Cristo nos enseña. ¿Y cuál es el modelo de liderazgo de Cristo? Bueno, primero, el varón líder debe ser el servidor de todos. ¿Se acuerdan lo que enseñó Jesús? En el mundo los líderes de las naciones son los que se hacen servir por todos, pero no así entre ustedes, porque el primero será ¿qué? El servidor de todos. ¿Cómo lo enseña Filipenses 2, 3 y 4? Bueno, veamos lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. Y este versículo muy en particular va para nosotros varones. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer los varones. Segundo, yo sé que muchos varones tienen problemas con la autoridad y no se quieren sujetar a nadie. Hay muchos hombres que dicen: yo quiero ser freelance, quiero ser mi propio jefe, no quiero tener jefe, no quiero reportarle a nadie, no quiero estar bajo autoridad. Bueno, le tengo una mala noticia. Todos tenemos que sujetarnos a las autoridades, y dice 1 Corintios 11:3, tú y yo como varones tenemos una cabeza a la que le tenemos que reportar y rendir cuentas. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo ¿qué?
es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que, varón, tú te tienes que sujetar y tienes que rendirle cuentas a Cristo. El modelo de liderazgo de Jesús tiene que ver con que Él ama a la iglesia de una manera especial y nos ordena a nosotros varones amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Pensando en la iglesia como una esposa. Sinceramente, ¿seremos la mejor esposa que Cristo puede tener? Yo creo que no. Yo creo que somos la peor esposa. Porque si nos consideramos como iglesia, como somos los seres humanos, somos rebeldes, somos rencorosos, somos rencillosos, somos peleoneros, somos chismosos, tenemos muchos defectos. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que a pesar de todos los defectos que tenemos, si quisiéramos representar a la iglesia con una mujer casada, yo me imagino que la iglesia es como una señora fachosa que anda en tubos, que así sale a la calle. ¿Y sabes qué? Y con su delantal tipo Doña Florinda. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que a pesar de eso, Cristo nos ama. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que desarrollar. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que según Cristo, el modelo, y nosotros fuimos creados según su imagen y según su semejanza, amar es dar. A ver, repite conmigo, amar es dar. Y no porque se lo merezca alguien, sino por elección. Tú y yo no merecemos nada, pero Dios elige darnos porque nos ama. Y es así como tenemos que actuar. En Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, fíjate, aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué momento nos amó Dios? En el peor momento de nuestra existencia. ¿Y sabes qué? Este es el modelo que Dios dice, tú como varón tienes que desarrollar. Porque eres como varón puedes decir, es que hermano, si vieras a mi esposa, y es que mira, Cristo dice, yo amo a la iglesia, a pesar de todos sus defectos. Tú como varón tienes que ser igual que yo. Y tienes que conocerla, y tienes que comprenderla. En 1 de Pedro 3:7 dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Varón, si tú sientes que hay un techo que te impide orar con libertad, aquí está la causa. No es la mala relación que tuviste con tu papá, es la mala relación con tu esposa. Es que no has sabido ser un varón. Y es que si tú no sabes tratar a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, hay una barrera. Y por eso muchas veces tú oras y dices que siento que no pasa nada, siento que Dios no me oye. Ese es el punto. El esposo tiene que estar consciente de la delicadeza de la mujer. El esposo ha de vivir encarnando estos roles que son un llamado de Dios. Esa es nuestra identidad como varones. ¿Sí? Tú y yo hemos de ser los líderes espirituales, pero cuidemos el trato que le damos a nuestra esposa para que nuestro liderazgo no tenga un freno puesto por nosotros mismos, porque no supimos amar, atender o cuidar a nuestra mujer. Tu responsabilidad como varón es protegerla, cuidarla, sustentarla. Es responsabilidad del varón, como dice ahí, darle de comer, atenderla, cuidarla, protegerla, alimentarla. Yo sé, vivimos en una sociedad
que se ha modernizado. Muchas cosas modernas son buenas, son extraordinarias. Muchas cosas modernas son pésimas. Y una de ellas es: ¿y si compartimos? Dios nunca le dijo al varón: busca que tu mujer comparta contigo. Dios le dijo al varón: esa es tu responsabilidad. Qué importante es ver que para Dios cada uno de nosotros somos valiosos, porque Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ahora depende de nosotros ir puliendo esos detalles o grandes áreas de oportunidad para decir: Señor, yo quiero ser el tipo de varón que tú quieres que yo sea, tal como tú me diseñaste. Así que yo les voy a pedir que inclinemos todo nuestro rostro y voy a pedir a todos los varones que nos pongamos de pie. Todos los varones, incluso los solteros, porque si tú eres soltero, seguramente te estás preparando para un día asumir tu rol, tu responsabilidad. Varón, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Seguramente que te tenemos que pedir perdón porque en muchas áreas hemos fallado, porque en muchas áreas no hemos sido exactamente el líder, la cabeza, el modelo, el ejemplo a seguir. No hemos sabido cuidar, proteger, sustentar, proveer. Perdónanos, Señor, porque seguramente en más de una ocasión, o tal vez con mucha frecuencia, no somos quienes encabezamos el movimiento espiritual en casa. No somos nosotros los que motivamos a nuestra esposa. No somos nosotros los que motivamos a nuestros hijos. No somos nosotros los que te buscamos primero. No somos nosotros los que nos levantamos de madrugada a buscar tu rostro. Por eso hoy como varones tenemos que pedirte perdón y decirte: Señor, perdónanos, porque hemos perdido nuestra identidad como varones, porque hemos seguido el modelo del mundo y no el modelo bíblico. Hemos seguido lo que la sociedad nos ha impuesto hoy y nos hemos olvidado del ejemplo de Cristo, que es nuestro modelo perfecto, a quien hemos de seguir, porque Cristo es nuestra cabeza. Señor Jesús, aquí estamos. Yo en particular en este momento me pongo en la brecha y oro por mí y por todos los varones que están aquí o quienes están escuchando, viendo este mensaje. Señor, queremos ser esos varones que tú diseñaste, que tú formaste. Quiero que tú le digas algo conmigo al Señor. Le digas: Señor, yo no quiero huir de mi responsabilidad. No quiero renunciar al diseño que tú pusiste para mí. Y que le digas: Señor Jesús, yo quiero reflejar tu imagen. Quiero reflejar tu semejanza. Quiero ser ese instrumento de bendición en tus manos, para que a través de mi vida, mi esposa, mis hijos, mis descendientes puedan ser bendecidos. Que yo pueda ser un instrumento de bendición, un varón de guerra, un varón de intercesión, un varón que libre la batalla por su familia. Perdóname, Señor, si he puesto mi confianza en otros hombres. Y quiero aprender a confiar únicamente en ti. Padre, bendice a cada varón que está aquí.
Bendice a cada varón que está viendo o escuchando este mensaje, y que a través de cada varón, cada familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Ahora, varón, voltea con tu familia, voltea con tus hijos, voltea con tu esposa y ora por ellos. Y si tú estás solo, acuérdate, varón, tú eres un varón de bendición. Si tú estás solo, si eres viudo, si no está aquí contigo tu esposa, tus hijos, voltea y bendice a otros, porque tú eres un varón diseñado para bendecir. Voltea y bendice a otros. Varón, no te quedes callado. Ora por tus hijos si los tienes ahí. Ora por tu esposa. Padre, en el nombre de Jesús, como varones, queremos ser instrumentos para bendecir. Queremos ser tus manos. Queremos ser tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, tome su lugar un momento. Yo no sé si habrá personas hoy que vienen por vez primera y que a lo mejor nunca antes han invitado a Cristo Jesús a venir a vivir a su corazón. El primer paso para entrar en su plan, en su voluntad perfecta, es reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Así que si hubiera alguna persona en esa condición esta tarde, yo le pediría que se pusiera de pie para que pudiéramos orar por ella. ¿Habrá una persona? ¿Sí hay? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero que Cristo Jesús entre en mi corazón? Sí hay. Mire, y justamente un varón. Venga aquí al frente, por favor. Y si hay en otros lugares, pidan permiso, salgan de sus lugares y vengan aquí. Aquí. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? José Antonio. Gracias a Dios por la vida, José Antonio. Quédate aquí, José Antonio. Aquí justamente. ¿Alguien más quiere venir con José Antonio? Sí hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Rosa de Guadalupe. Gracias a Dios. Tenemos a José Antonio, Rosa de Guadalupe. ¿Habrá alguien más? Si quieres, viendo para acá, José Antonio. José Antonio, viendo para acá. Ándale así, para que no te distraigas. Si hay más, gracias a Dios. Tu hijo, ¿cuál es tu nombre? Enrique. Dios te bendiga, Enrique. José Antonio, Rosa, Enrique. Bueno, ¿quién más quiere hoy tomar esa decisión? La más importante, porque cambia nuestra eternidad el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, porque entonces Él nos da el perdón de nuestros pecados y nos da la oportunidad de entrar a la vida eterna. Voy a esperar un minuto más si alguien más va a llegar y que podamos orar por todos y cada uno de ellos. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Adalberto. Dios te bendiga, Adalberto. Muy bien. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Jesús no murió en la cruz porque los judíos hayan sido malos y lo hayan querido matar. No. La Biblia nos enseña que Jesús quiso entregar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque ningún ser humano sobre la tierra merecemos ir al cielo. Todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas malas. Así que el único destino que nos quedaba era el infierno. Pero el amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a entregar su vida, a morir por nosotros, para que el castigo que nosotros merecíamos cayera sobre Jesús. Y en el momento en que nosotros lo reconocemos a Él como Señor de nuestra vida y decidimos vivir de acuerdo a su voluntad, Él nos perdona y nos da el acceso a la vida eterna. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es su nombre? Tomás. Dios le bendiga a Tomás. Y lo que vamos a hacer en esta hora es justamente cumplirlo con lo que dice la Biblia. La Escritura dice que con el corazón creemos y eso nos justifica, pero con la boca lo confesamos y eso nos da la salvación. Así que yo los voy a guiar en una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios, como se han dado cuenta. Les voy a pedir que ustedes lo repitan en voz audible. Pueden usar palabras propias, no necesariamente tienen que repetir textualmente todo lo que yo digo, pero háganlo en voz audible para que cumplamos lo que dice la Biblia. Y pasaron al frente por una razón. Jesucristo dice que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante de los ángeles del Padre.
Pero si alguien se avergüenza de él, Cristo Jesús también se avergonzará de él. Por eso lo hacemos público, para declarar que creemos en Jesús y le entregamos nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues díganle: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Háganlo en voz audible. Y te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y quiero darte gracias porque tú tomaste mi lugar en esa cruz, para que yo no tuviera que morir eternamente. Hoy me rindo ante ti. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí y me permita ser una nueva criatura. Mi vida es tuya. Quiero aprender a amarte. Quiero aprender a obedecerte. Quiero conocerte. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué les parece? Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias por sus vidas, porque ellos están decidiendo reconocerte hoy como Señor y Salvador, entregarte sus vidas, abrirte sus corazones. Permite que cada uno de ellos pueda caminar fielmente hasta el día que tú los llames a tu presencia, y que nosotros como iglesia podamos ser el instrumento para ayudarlos, para discipularlos, para canalizarlos en tu perfecta voluntad. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona a nombre de la iglesia que quiere saludarles, y los dejo con Carla y con Marco. Que Dios les bendiga.